En esta ocasión, queridos hermanos, se me ha dado el privilegio de compartir la palabra de Dios y para esta ocasión le damos las gracias a mi hermana Estela y a World Mission University por haberme dado el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo, la epístola de los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Y el título de esta meditación o de este estudio se llama Recomendaciones de Pablo. Y la palabra del Señor dice de esta manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo sabéis de responder a cada uno. El apóstol Pablo en Colosenses, él estaba dando sus últimas instrucciones o consejos o recomendaciones a la iglesia de Colosas. En Colosenses, tanto como la Odisea, estaban siendo infiltrados por distintas herejías, y Pablo, para contrarrestar estas herejías que eran el judaísmo y que era el gnosticismo, que ya se estaban arraigando y estaban también a los hermanos de la iglesia de Colosenses, ya los estaba perturbando. Entonces viene Pablo y manda esta carta a los colosenses, que también tenía que ser leída en la iglesia de la Odisea. Y después de haber terminado de exponer lo que era la deidad de Cristo, lo que es también la salvación y todo lo demás que está en el capítulo, en la carta de los colosenses, también al final Pablo se da el tiempo para dar recomendaciones a la familia, a las personas en lo individual. Y es por ello de que al llegar al capítulo 3, en los versículos del 18 en adelante, vemos que Pablo da consejos a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los jóvenes, para que todos juntos estén en armonía y en amor. Entonces, el capítulo 4, versículo 1, comienza dándoles consejos a los amos, cómo deben de comportarse los amos, y por eso el capítulo 4 comienza en esta ocasión en el versículo 2, donde dice: perseverad en la oración. Ahora, en estos 4 versículos podemos ver dos cosas. Primeramente es que Pablo está dando 2 recomendaciones a los hermanos de Colosenses, y la primera es la oración. Bueno, muchos van a decir: sí, hermano, yo sé la oración, he estudiado y he practicado, pero Pablo habla acerca específicamente y le da la importancia de lo que tú y yo tenemos que tener en la oración. Y lo primero es, la palabra que introduce es perseverar en la oración. Esta palabra perseverar significa persistir, ocuparse concentradamente en una cosa. Está en presente perfecto, voz activa. El presente sugiere una acción continua. El imperativo es un mandato a exhortación, y la voz activa es un acto de urgencia que tenemos que hacer constantemente en la oración. La práctica de la oración debe ser constante, haciéndolo siempre y no solo en situaciones adversas o en conflictos que hay. También la oración es fuente de poder para los que al creyente está llamado a servir a Cristo. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir de que nosotros estamos
supuestos a orar los unos por los otros, por las necesidades y también por las personas que están en eminencia en nuestros países. Y la segunda frase que dice es vigilantes. Esa es la otra palabra donde dice perseverar en oración, velando, quiere decir estar vigilantes. Denota estar dispuesto, no dormirse en sentido figurado, dice permanecer vigilante. La práctica constante de la oración pone el alma en un estado de alerta espiritual. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en Juan 17, versículos del 9 al 20, cuando Él estaba orándole al Padre y nos estaba poniendo a nosotros en las manos de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pedro también guardó él tristemente el recuerdo de no haber velado también él, y por eso exhorta a los creyentes a mantenerse vigilantes en la oración. Y allá en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es necesario velar constantemente. Y también la oración debe ir acompañada de gratitud. Darle gracias a Dios por todas las inmensas beneficios, misericordias y privilegios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También la oración debe ser también una oración intercesora, orando por las necesidades de los otros. Y es allí que Pablo dice en el versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Pablo necesitaba la oración de todos los hermanos para que el Señor abriera puertas. Y no solamente para eso, sino que también para que él hablara con denuedo, para que él pudiera ser usado por el Espíritu Santo. Todo predicador conoce el mensaje que va a predicar, pero necesita la ayuda divina del Espíritu Santo para expresarlo como es conveniente en cada momento, hermanos. Es necesario que nos pongamos y que nos demos a la palabra de Dios y que Dios nos use de acuerdo a su sagrada voluntad. Y el segundo consejo que Pablo le da a los colosenses, y ese es el consejo que nos está dando a ti y a mí como ministros de nuestro Señor Jesucristo acá en esta tierra, es el comportamiento o la ética en el mundo que tú y yo tenemos que tener. O sea, el primero fue la oración, el segundo es el comportamiento o la ética que tenemos que tener en la oración. Y por ello dice acá en el versículo número 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Andar tiene que ver con la forma de vida y equivale a conducirse, comportarse. Es el modo natural de mostrar al mundo la vida nueva operada por el Espíritu en nuestro nuevo nacimiento. Andar es la manifestación visible de la nueva vida que tú y yo tenemos. Y en Primera de Tesalonicenses también Pablo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para que los de afuera vean el testimonio y las vidas cambiadas que tú y yo tenemos. La conducta del creyente también es lo que da credibilidad a las palabras que tú y yo decimos. No solamente es lo que tú y yo decimos, sino que también cómo nos comportamos. Eso es lo que la gente también está viendo. Y también parte del comportamiento también está la sabiduría. Andad siempre para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Y esta parte de la sabiduría comprende la correcta evaluación de las circunstancias y la toma de buenas decisiones. Los creyentes estamos llamados a llevar una vida organizada, coherente y justa. Y la fuente
de la sabiduría, hermanos, la encontramos en la adoración, en la oración, en su palabra, en la Biblia, en una íntima comunión con Dios. Y también el consejo que Pablo nos da, también es redimiendo el tiempo. Esto es que los creyentes aprovechemos el tiempo para una forma de vida sabia delante de Dios. Efesios 5:16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino atendidos del cual sea la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, estamos llamados a aprovechar todo el tiempo. Podría traducirse, redimir el tiempo, comprando cada oportunidad, es decir, sacando al máximo, aprovechando al máximo cada momento del tiempo que tú y yo tenemos en esta vida. Y también las conversaciones de los creyentes también deben de ser también sazonadas con sal, como lo dice el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las conversaciones del creyente deben de ser con gracias. Significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable, conveniente, significativo, pertinente, gentil, verdadero, amoroso y considerado, hermanos. Efesios 2:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que nos oyen a cada uno de nosotros. Sazonada con sal es la forma de hablar propia de quienes son la sal de la tierra. No solo debemos hablar con gracia, sino también que debemos producir un efecto positivo a los demás cuando tú y yo estamos hablando. Para que también sepamos cómo debemos responder a cada una de las preguntas. Debemos ser capaces de decir lo apropiado en el momento apropiado. Eso es lo que debemos de ser capaces para hacerlo. En otras palabras, Pedro lo dice de esta manera. Dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aparte de eso, Pablo se toma el tiempo para que tú y yo no nos queden nada de dudas en nuestras vidas de cómo debemos andar, de cómo debemos hablar, hasta incluso cómo debemos pensar, y todo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en este tiempo que estamos viviendo difíciles es donde tú y yo más necesitamos trabajar en la obra de Dios, llevando su palabra, porque muchas personas se están yendo al infierno por no conocer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de hablar las buenas nuevas a cada una de las personas que nos encontramos donde estén. Y es por eso que el apóstol Pablo a todos sus servidores y a todos los estudiantes también nos da esta palabra para que tú y yo podamos recordarla todos los días de nuestra vida, orando, y también nuestra conducta, cómo debe de ser en la sociedad, cómo debemos comportarnos en todo lugar para que nuestro testimonio llegue a todas las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y esperamos que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén.